Bueno, noche de sábado, Federal 2013, de aquí uno de la mejor voz del litoral, a mi entender, en este momento, y un gran amigo que hemos conocido hace poco, Mario Suárez. Bueno, un gusto encontrarte en Federal este año. Bueno, el gusto es todo mío, es un inmenso placer poder recibir a los amigos que vienen de tan lejos a este maravilloso festival aquí en el norte entrerriano, este Festival Nacional del Chamamé Federal. La verdad que es un inmenso placer encontrarlo y yo creo que ustedes están felices como nosotros de estar atrás del escenario justamente en donde están figuras emblemáticas como Amanda Ye, que están ahí, Pedro del Prado, Octavio Zuna, tantos otros, Oscar Ríos, Oscar Burgar. La verdad que es un placer y de fondo escuchando Alma de Montiel, así que estamos contentos. Realmente sí, Federal es un escenario y un lugar, un espacio muy importante en lo que es el chamamé. Vos te has desarrollado también aquí en Federal a partir del grupo que formaron en su momento, Nostalgia Guaraní. Bueno, ¿cómo notas ese crecimiento, ese andar constante en el chamamé hacia la proyección, ¿no? Y es un continuo aprendizaje, esto no se termina nunca de aprender. Fíjate que esta noche voy a tener la suerte de subir al escenario con Octavio Zuna, cantar un tema dúo, y cantar al lado de Octavio Zuna es aprender continuamente. Octavio Zuna es un cantor de esos que marcaron un estilo y época, porque la voz de Octavio Zuna es única, es entrerriano, de Victoria, y ver los matices en cuanto a la calidad interpretativa de Octavio es un continuo aprendizaje para mí, y agradecido yo de poder cantar con estos maestros, que estar escuchándolo también a Hugo Flores, a Hugo Escófano, que están ahí presentes, es una satisfacción muy grande, es como te digo, un continuo aprendizaje, así que feliz de estar aquí en esta nueva edición de Federal, y agradecido también a la comisión que ha permitido que nosotros estemos presentes. Tú también tuviste el privilegio de estar con Roberto Galarza, de cantar con maestros de esa talla, ¿no? Con Cacho Saucedo. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, eso fue único, son momentos que quedan grabados en la memoria y en el corazón, de poder, aparte de poder cantar con ellos, la satisfacción, la suerte o no sé, la gran emoción de que me llamara Roberto para cantar, de que Roberto me llamara entre el público. Yo quiero cantar un chamamé con Mario Suárez, dice. Eso es algo verdaderamente impagable para mí, y que Roberto Galarza me presentara ahí en el festival con su humildad, con su gran trayectoria, como presentándome a mí como uno de los mejores cantores juveniles, es algo que yo todavía no lo puedo creer, de que Roberto Galarza me haya dicho eso en ese festival y en todos los lugares donde ha estado, de estado con amigos que le ha dicho, che, lo escuchaste a Mario Suárez, que Roberto Galarza le dijo, es algo, una satisfacción muy grande. Después de grabar con Julio Lorman también, de haber incorporado el Cuarteto Santana, de grabar con Julio Lorman, como te había contado hace unos días atrás, con el bandoneón de Isaac Ovidores, son cosas impagables para mí. Increíble. Es increíble también lo que Entre Ríos le está dando al chamamé, ¿no? Se está convirtiendo, hoy el intendente habló en la cátedra de chamamé de hacer un congreso de chamamé en Entre Ríos a nivel nacional. Eso habla de una profundización del estudio y del conocimiento del chamamé. Vos fíjate que en otras ramas, por ejemplo, el chamamé va creciendo y yo creo que está posicionándose en un lugar privilegiado dentro de la música nacional, ya que ha estado un poco rezagado en décadas anteriores. Yo creo que con el Festival de Corrientes, con el Festival de Federal, el chamamé empieza a encontrar un lugar preponderante, el lugar donde siempre tenía que haber estado. Siempre estuvo en la época de Montiel, de Isaac y de Cocomadora,
yo creo que ahora está volviendo el chamamé a ser lo que tenía, lo que era y lo que todos los chamameceros deseamos. A tal punto que, fíjate que Los Nocheros, por ejemplo, que es un grupo folclórico que nunca se metió a grabar chamamé, en el último trabajo discográfico grabaron 2 chamamés. Eso quiere decir algo. Luciano Pereira, otro de los músicos folcloristas que tampoco incursionaban en el ambiente, en el último disco incorporaron un chamamé. Eso quiere decir algo. Quiere decir que el chamamé está empezando a buscar el lugar en las radios, en la televisión, en los teatros, de la mano de Nito Artaza, en los teatros grandes de Calle Corriente en Buenos Aires. Eso quiere decir que el chamamé es una música representativa de todo el pueblo nacional, de todo el país. Así que muy contento por eso de que también a nosotros los jóvenes que venimos trabajando con esta música, se nos estén abriendo algunas puertas que antes estaban siempre cerradas y que a veces era inútil golpearlas, y que hoy en día se están empezando a abrir. Así que muy contento por eso y bienvenido sea esta nueva etapa del chamamé en la música nacional. Cerquita del río descubrí tus ojos juntos a los míos y llenaba el aire el perfume agreste de los espinillos. Si hasta el caminito por acompañarnos se volvía lento, apreté tus manos y tembló tu cuerpo cual junco en el viento. Te dibujaba azules en la correntada, mientras la ribera, plena de verano, florecía en alas. Tu risa en cascada se prendía al vuelo de los irises, y por tu alegría el cielo costero perdía sus grises. Bebí de tus labios esa miel silvestre que al monte robabas. Sentí que al besarte la comarca toda de luz se inundaba. Estiré los dedos al alcanzarte, quise la primera estrella y canté esa tarde solo con nombrarte la canción más bella. Nuestras manos juntas y una dicha inmensa desbordando el alma, jugando en la costa, gaviotas curiosas quebraban la calma. La brisa costera que envolvió tu cuerpo, temblaste de frío, y sobre mi pecho fuiste una avecilla que buscaba el nido. Bebí de tus labios esa miel silvestre que al monte robabas. Sentí que al besarte la comarca toda de luz se inundaba. Estiré los dedos al alcanzarte, quise la primera estrella y canté esa tarde solo con nombrarte la canción más bella. La canción más bella.
¿Qué formación? ¿Con quiénes te van a acompañar en el escenario esta noche? Bueno, esta noche está Francisco Monsalvo en acordeón, que fue el acordeonista de Aníbal Zampayo, está Huito Mena, actual guitarrista de Antonio Tarragorros, está Facundo Pérez, músicos jóvenes que traigo por primera vez al escenario de Federal de Villaguay. Eso es una manera de acercar también a músicos jóvenes, que es la primera vez que suben al escenario de Corrientes, por ejemplo, al escenario de Cosquín, y hoy la responsabilidad inmensa para nosotros de estar en el escenario de Federal, porque Federal tiene otra cosa que no tiene otros festivales. Aquí el chamamé se vive de otra manera. El chamamé es el pueblo. Fíjate la cantidad de gente que viene de distintos puntos del país a vivir 3 días nada más de festival, que es algo maravilloso. Como habrán podido apreciar ustedes en las bailantas, es verdaderamente impresionante. Impresionante. Finalmente, bueno, tuvimos la posibilidad y gracias a tu generosidad de compartir momentos de la grabación de tu próximo trabajo. ¿Para cuándo va a estar en la calle? Y bueno, ¿qué expectativas se genera? Estamos terminándolo, ultimando detalles justamente con Hugo Mena, que es el arreglador, y calculamos nosotros más o menos para junio, más o menos vamos a estar sacando el disco, así que preparando una presentación también en Villaguay, que lo vamos a tener presente a Germán Fratercangeli, y por supuesto, como invitado, ya que comparto 2 temas con Germán en este disco, así que lo vamos a traer a Germán nuevamente, y Germán va a estar dentro de poquito, en abril, en Villaguay, así que músicos que vienen, creo que también por primera vez en esta zona chamamecera. Germán yo creo que tendría que tener un lugar en Federal también, es un eximio intérprete, es un exquisito de la música, y es más chamamecero que cualquier cosa. Finalmente, háblame un poquito de ese festival donde vos tenés un papel dirigencial también ahí en Villaguay. Sí, bueno, yo estoy como vocal del encuentro entre reinos de folclore, que se va a realizar el 2 y 3 y 14 de abril, también con una cartelera importante de música del litoral y también de otros géneros. Va a estar el Chango Pasión, va a estar Oscar Burgar, va a estar Germán Fratercangeli, Franco Giaquinto, Marco Pereira, vamos a estar nosotros también, por supuesto, y por supuesto va a haber también músicos de trayectoria nacional para traer a la juventud al festival, porque de eso se trata también, de traer números que arrastren a la juventud para que también puedan escuchar otras cosas, y eso es lo que se trata, de acercar a la juventud y por supuesto a la gente mayor con los clásicos. Seguro. Finalmente, gracias por habernos recibido en Villaguay, darnos un lugar en tus momentos y en tus tareas diarias por allí y en tu responsabilidad musical, y abrirnos la puerta también de otro grande que es Víctor Velázquez. Así que inmensamente agradecidos, y tu saludo para Maipú, que siempre está presente. Bueno, un saludo para toda la gente de Maipú, un saludo para ustedes, para los que hacen la radio, y agradecidos nosotros de tenerlo a ustedes en la parte de la difusión, y eso es para nosotros muy importante, es una mano inmensa que nos dan, así que los agradecidos siempre somos nosotros. Muchas gracias, Mario. Mi niña pequeña, duérmete en mis brazos, mientras yo te canto mi mejor canción. Con alas de arrullo te acerco a mi pecho, que vibra en el parche de mi corazón. Plumoncito tierno, te miro y te beso, no sé qué decirte más que mi arrorró, si en cada caricia vuelan las palabras y en nuestras miradas se funda el amor. Duérmete, mi niña, al calor del poncho que anduvo conmigo junto a la canción que entibió mis manos en 1000 madrugadas
con su paño gaucho y flecos de sol. Duerme que a tu sueño lo acunan guitarras, destino bendito de un padre cantor. Me llevo en los labios la miel de tus besos y marcho cantando mi mejor canción. Te ríes dormida y a mí se me ocurre que ha bajado un ángel a jugar con vos, y en ese misterio de rondas aladas de pura inocencia también anda Dios. Tu mano pequeña se cierra en mis dedos como si buscara algún diapasón, y en ese torrente que late en tu sangre crecen alaridos un duende cantor. Duérmete, mi niña, al calor del poncho que anduvo conmigo junto a la canción que entibió mis manos en mil madrugadas con su paño gaucho y flecos de sol. Duerme que a tu sueño lo acunan guitarras, destino bendito de un padre cantor. Me llevo en los labios la miel de tus besos y marcho cantando mi mejor canción. Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Ay, la, 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 la.